Marlene Gómez. Mateo Jacome. Presente. Angeline Giler. Presente. Melanie Cuenca. Presente. Melina Fernández. Presente. Nicole Cantos. Pamela Cruz. Paula Olives. Presente. Pedro Zambrano. Salet Artiaga. Presente. Sofía Muñoz. Presente. Valentín González. Víctor Quirós. Ok. Déjenme admitir a 2 compañeros que lo tengo aquí en espera. Bien. Yo inicialmente les había indicado que íbamos a compartir cada jornada de clase, cada semana, con un tema, ¿sí? Que van a tener que compartir el grupo que le corresponde. Pero en vista que tenemos ahora nosotros, ya nos tenemos compartido la nota por componentes académicos, sino por parciales. El primer parcial y el segundo parcial tenemos plazo de ingresar nota nosotros los docentes hasta, me parece, las primera o segunda semana de diciembre. Por lo tanto, ajusté la actividad, perdón, de las exposiciones y por eso voy a unir en cada semana, en cada sesión de clases, voy a unir a 2 grupos, de tal manera que todos logren tener nota hasta esa fecha, ¿sí? Porque si yo lo extendía, si lo hacía solo un grupo por semana, no iban a alcanzar a tener notas todos. Entonces, vamos a tener que 2 grupos exponer cada semana, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con el grupo que tenemos planificado de las exposiciones, con Byron, Leonor y Salet. Si están, por favor, pueden ir compartiendo, que está habilitada la opción para compartir, y ellos nos van a presentar, en este caso, la historia del Ecuador, la época colonial. Luego viene el siguiente grupo, con la época de independencia, que es Cristina Avellán, Esther Bermeo y Ami Bonilla. Entonces vamos con el grupo de la época colonial. Si están listos, podemos empezar, por favor. Buenos días con todos, compañeros y profesora. El tema que le vamos a exponer hoy día es la historia del Ecuador en la época colonial y los integrantes son Salet Artiaga, Alejandra Arechúa y quienes habla Byron Alcibar. Ya, todos están, ¿verdad? Todos los integrantes. Sí. Ok, vamos a empezar con Salet, por favor. Luego Leonor y Byron, ¿no? La época colonial en Ecuador se refiere al periodo que inició tras la conquista de los españoles. Se te corta un poco la comunicación. Con la fin de la independencia de los ecuatorianos. Es que por lo que prendí la cámara. Ya, no hay problema. Apágala un momento, por favor, como para que no se te corte mucho, ¿no? Ya. La presencia de los españoles en el continente ecuatoriano comenzó en el año de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón, pero la primera expedición de Ecuador tardó 34 años más. También en este mismo año culminó el proceso de la unidad política en todos los reinos hispánicos, bajo el poder de los reyes católicos. Y también salía que el feudalismo avanzó con los aportes americanos hacia una era predominante mundial. También Colón realizó varios viajes a la reciente descubierta tierra e inició su colonización.
Francisco Pizarro y Diego Almagro viajaron por primera vez al país en 1524 con el objetivo de explorar las costas sudamericanas, ya que había muchos rumores de que había mucha riqueza en esta tierra. Enterados de los invasores de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y el triunfo de estos últimos, tendieron una trampa al empoderamiento de Cajamarca y lo tomaron preso. El desconcierto de esto causó entre los pueblos indígenas y las alianzas que promovieron a los españoles con el descontento contra Atahualpa. Y lo que ellos hicieron fue que demandaron a los mismos indios para ellos mismos matar a lo que fue a Huáscar, y fue que ganó vencieron a Atahualpa. Cuando los españoles iniciaron su penetración en el Tahuantinsuyo, el imperio inca debatía con una aguda crisis. Lo que ellos hicieron fueron el descubrimiento repentino del imperio inca y la relatividad que facilitaba con los conquistadores. Que ellos pudieron hacer, lo que hicieron fue como mejorar el conflicto y las debilidades internas de esta sociedad. Continúa. En lo que se refiere a la primera etapa, el Ecuador en sí vivió 3 periodos tras la conquista de los españoles. Estas etapas estuvieron determinadas por características económicas, sociales que se iban desarrollando. También se fundaron ciudades, diócesis y audiencias, además de la subyugación de los aborígenes que se fueron consumando por el territorio. Estuvieron Quito, Puerto Viejo, Guayaquil, Pasto, Loja, Cuenca y más ciudades se fundaron en este periodo, mientras la diócesis se creó en 1545. También al final del siglo XVI empezaron estos conflictos y la regulación de los alcábalas tuvieron lugar entre los años de 1592 y 1593. Y en contra de este pago, un nuevo impuesto a la actividad comercial. La corona española mantuvo el poder y el orden, pero antes se reprimió y asesinó a los dirigentes que apoyaron y lideraron la rebelión. También surgieron, creo que sí. El comienzo de la segunda etapa en este periodo estuvo determinado por el pacto colonial, en el que se definió la repartición de las funciones económicas entre España y sus colonias. También se profundizó el mestizaje, se mantuvo la creación de ciudades y templos y conventos. La encomienda perdió su valor y surgió la mita como método de organización de nivel económico. La actividad textil adquirió gran valor y sus productos tuvieron gran parte del poder en la economía local. Aquí también se fueron creando como grupos, como una pirámide, ya en la parte de abajo, cuando llegaron los negros, los esclavos, ellos estuvieron en el último puesto y les siguieron los indígenas, pero en la punta de la pirámide estuvieron los colonos y los españoles, los blancos, ¿ya? Y los mestizos, no, los criollos también quisieron, identificarse como blancos, pero no se los consideró así. Aún así, los indígenas, los indios y los negros los servían como para trabajos manuales. Bueno, el tercer periodo y el último fue la redefinición del orden colonial, que fue entre 1721 a 1808. Esto empezó con lo que es las reformas borbónicas, limitando las actividades tanto comerciales de las colonias, específicamente la actividad textil de la Real Audiencia de Quito.
Además, las crisis continuaron y la presencia de metales empezó a disminuir y la industria textil ya no era tan relevante. Además, además la agricultura comenzó ya a tener más importancia y con ella el latifundio. Hasta que en 1808 empezaron los movimientos independistas con los latifundistas como grandes protagonistas. Además se fue gestando un movimiento de reivindicación de los americanos con los quiteños, que expresaba el nacimiento de una conciencia incipiente en las élites criollas. Además, a inicios del siglo XIX las tendencias autonomistas estaban a la vista, lo que los criollos habían ya logrado una significativa ampliación de su poder económico. Además, continuaban excluidos del acceso al poder político, pero sus tendencias autonomistas estaban en las metrópolis y en pocos años lo pudieron ir rompiendo, ¿no? Además, Velasco Ibarra, ¿puedes pasar lo siguiente? Además, Velasco Ibarra y Eugenio Espejo son las dos más altas figuras de decisión inicial para la conciencia quiteña. Además, los criollos descendientes de españoles peninsulares ocupaban crecimientos del espacio que ya dominaban en Quito. Además, buscaban su identidad a partir de diferenciarse de los europeos y de los indígenas. Y ellos reclamaron parte del que ellos eran un poco explotados del respecto de los primeros y consolidando su posición de explotados respecto de los segundos. Y eso, gracias. Ok. Ustedes se han enmarcado a la segunda época de la historia del Ecuador, que es la época colonial. Le pregunto a Byron. ¿Sí me escuchas, Byron? Ajá. ¿Por qué se llama época colonial? Muy puntual, algo muy puntual. ¿Por qué le decimos época colonial? ¿Y qué es lo que más se destacó en ese tiempo? Porque llegaron los españoles a colonizar nuestras tierras, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que más se destacó en ese tiempo? Que tú en tu investigación pudiste observar y que también lo dijiste o lo dijeron los compañeros. Lo que más se destacó o resaltó en esos tiempos que hicieron los españoles. Independizar lo que son pueblos de aquí Ecuador, o sea, ya las provincias y, o sea, robar, además de robarnos nuestras riquezas, porque ellos vinieron aquí a robar lo que son nuestras riquezas y explotaron a lo que son indígenas, pero sin embargo ya después se fue ya como que dándole derechos a ellos. Exacto, justamente vinieron a invadir un terreno que no era de ellos, ¿sí? Y marcaron mucho esa desigualdad y explotación en las personas, ¿no? En las que habitaban en ese entonces. Perfecto. Leonor. ¿Sí me escuchas, Leonor? Sí, sí, me escucho. Ok. ¿Consideras tú que fue adecuada la colonización en nuestro país? ¿Y por qué? No, no fue adecuada. O sea, en la manera que vinieron, mataron, fue una masacre total. No, no fue, no, o sea, no fue bueno. ¿Qué hubiese pasado, Leonor, si no hubiesen llegado los españoles a nuestras tierras? ¿Estuviésemos como ahora estamos? ¿No estuviésemos como estamos ahora? ¿Qué consideras tú? Realmente no, no he puesto, o sea, digamos, en España, o sea, lo que era en ese tiempo en España, habían enfermedades, ¿ya? Exacto. Y aquí en lo que era América, ya digamos, existía estos sistemas de baños públicos, ¿ya? Y casi no habían enfermedades como la fiebre amarilla que hubo, ni las pestes. Así que digamos que por parte de las enfermedades no, o sea, no tuviéramos eso, ¿ya? O sea, obviamente que al pasar el tiempo íbamos, pero no tampoco, digamos, como los indígenas, no se iban a enfermar
ni a morir de estas pestes que vinieron con los colonizadores. Y eso. Pero Bueno, también me pongo a pensar en las partes alejadas como del oriente, de Ecuador, que viven sanamente, ya, obvio, o sea, con sus productos medicinales, o sea, que ellos mismos lo hacen. ok. Bueno, probablemente podríamos decirlo, ¿no? Tal vez sí fue adecuada porque si no, no hubiésemos evolucionado tanto, o tal vez no fue la manera de cómo llegaron, ¿no? De cómo explotaron y se comportaron, ¿no? Que como lo mencionan o los libros lo dicen, la masacre o la situación que se vivió o vivieron en aquellos momentos, ¿no? Una situación a lo mejor que si bien es cierto no la vivimos, pero sí escuchamos que fue inadecuada totalmente. Pero a lo mejor en algo, digo yo, pues sirvió, ¿no? Porque nos esforzamos tal vez un poco más a pelear nuestras tierras, a formarnos, a unirnos, ¿no? Entre todos para luchar por lo que era nuestro, por pelear por lo que era nuestro, pues, y ahí vienen otras épocas que ya vamos a ir poco a poco marcando. Y ya les voy a dar así como un resumen del tema un poco para ir cerrando. Salet, ¿sí me escuchas? Sí, Ok. ¿Por qué consideras tú que se resistían aquellas personas de esas épocas ante los españoles? yo creo que se resistían más porque ellos como venían de otro lado y aquí las personas siempre se han resistido a sus cosas, como que ellos pensaban que si les hacían algo, ellos podrían hacer algo mucho, mucho peor por los que ya venían de otro lado y traían nuevas cosas. ¿Quiénes eran los criollos, Salet? Salet. Los criollos eran los que o sea, los que estaban como mezclados. ¿Mezclado en qué? Los criollos eran los que estaban mezclados, es decir, que eran como los mestizos, eran la tercera clase social. Ya, y eran las personas que prácticamente sufrieron toda esta explotación, ¿no? De estos españoles, porque tenían fuertes choques con ellos. Lógicamente, ¿no? Es como que ustedes vayan a otro país, hay muchas costumbres, creencias, culturas que van chocando con ciertos aspectos que nosotros tenemos arraigados por nuestro origen. Entonces ellos, ese enfrentamiento que hubo, esa resistencia, porque lógicamente era una tierra de ellos que los españoles habían invadido, ¿sí? Que llegaron a ocupar altos cargos y con sus cargos y con su poder, pues querían aplastar al resto de personas. Y claro que eran familias que eran muy humildes o personas muy humildes, pues que desconocían a lo mejor de muchos aspectos, pero ellos habían logrado lo que habían conseguido, sus riquezas, sus tierras, oro, qué sé yo, y estos españoles vinieron pues a invadir. La época colonial fue nuestra segunda o la segunda época, o se refiere al periodo, ¿sí? Que inició la conquista con los españoles, que llegó a su fin, pues cuando ya viene la independencia, que es el otro tema que vamos a tocar. Esta llegada de los españoles al territorio ecuatoriano, que comenzó con mucha tragedia, mucha fuerza, resistencia, pero era por justamente esa resistencia que ponían estas personas de aquel momento, los incas, por pelear lo de ellos. No hubo, incluso, ¿no? En esa época no hubo ese intento, por decirlo así, formal o serio, de educar a las mujeres, que ahora en la actualidad pues vemos distinto, ¿no? Ese comportamiento que también es uno de los temas muy interesantes después que lo vamos a compartir con el resto de compañeros. Ese programa de estudios no lo tenían, o al menos la enseñanza estaba un poco más canalizada a las personas que podían hacerlo, ¿no? Que tenían, ya venían los españoles con esa clase social alta, ¿no? Que tenían esas oportunidades. Esta época colonial que se caracteriza, ¿sí? Por la división de esas personas, pues, ¿no?
el español con el criollo, en donde hubo mucho enfrentamiento. Fue un poco, a lo mejor, por decirlo así, mejorando cuando ya viene pues la independencia, y es lo que vamos a escuchar, el otro tema de los compañeros. Sin embargo, en esta época, las viviendas o las casas que habitaban fueron un poco, como por decirlo así, mejorando a la primera época de la semana anterior que hablábamos, ¿no? Ya un poco más estructuradas, ¿no? Un poco más ya, por decirlo así, con estética. Vinieron los españoles con muchas ideas, incluso se menciona, en la investigación también lo indica, este grupo de españoles, cuando llegó a las tierras ecuatorianas, vino con un grupo infiltrado, por decirlo así, de personas que incluso habían estado presas, personas que por eso incluso se ve toda esta... Hay un video que está en la plataforma que en estos días lo voy a colocar para que ustedes lo miren, y van a hacer una actividad también allí. Entonces, ese enfrentamiento se da porque, claro, habían infiltrado personas que habían estado presas, criminales, y se armó pues toda esta batalla, ¿no? Con estas personas. Bien. Para terminar y cerrar con esta época, estamos claros que corresponde a la época colonial, en donde invadieron los españoles las tierras ecuatorianas y ocuparon una posición social muy alta, o la más alta, ¿sí? Que es de los criollos, ¿no? ¿Qué es lo que se destaca más aquí? La resistencia de los incas ante los españoles. Probablemente decimos fue adecuada o no fue adecuada, a lo mejor es una cuestión de seguir analizando, ¿no? Si fue o no adecuada. Hubo mucha explotación de mano de obra. La iglesia, ¿sí? Que aún todavía se destaca o desempeña un rol bastante importante, desde aquella época también lo fue. Incluso desaparecieron poblaciones por las enfermedades, ¿no? Que trajeron ellos, como decía la compañera. Camili, ¿algo nos quieres mencionar, por favor? Tienes levantada la mano, si activas tu cámara, por favor. Sí, buenos días. Ya la activo. Lo que pasa es que tengo varios compañeros que nos están informando que la sesión de clases está bloqueada y han estado intentando ingresar, pero no pueden. Y son como Sí. 4 o 5 compañeros, me parece. Ya la voy a habilitar. Yo la bloqueé justamente para que exponga el primer grupo y luego la habilitaba, ¿sí? Ah, ok, gracias. Gracias, Camila. Sí, es importante que activen sus cámaras. Entiendo que hay compañeros que a lo mejor lo que están presentando no puedan hacerlo porque se les corta un poco la comunicación, pero por favor, los que puedan activar cámara, lo hagan. Ok, voy a desbloquear la reunión, habilito, y mientras tanto va compartiendo el siguiente grupo, por favor. Ya, está desbloqueada. Si alguien les puede mencionar, por favor. Bueno, buenos días. Me llama profesora, cuando podamos empezar, las 3 compañeras estamos presentes. Perfecto, Esther. Me olvidé preguntar al grupo anterior. ¿Ustedes son de la misma carrera? ¿Son de distintas carreras? Yo soy de psicología clínica. Ah, del primer grupo son de distintas carreras. ¿Y cómo les fue para unirse con el trabajo, para hacer el trabajo en conjunto? ¿Cómo les fue? ¿Muy complicado? ¿No trabajaron? ¿O se comunicaron por el grupo? ¿Cómo les fue? No fue bien, nos comunicamos así y ya, y nos No hubo repartimos. inconveniente. No hubo problema. No. Okay. Perfecto. El del siguiente grupo, el que vas a poner ahorita, ¿cómo les fue a ustedes? Nos comunicamos por medio de WhatsApp y nos reunimos en Zoom. Ya, perfecto. O sea, sí podemos decir que pudimos coordinarnos, no hubo ningún inconveniente, ¿ok? Sí, listo. Correcto. Compartimos, por favor, compartimos pantallas, compartimos el tema. Bueno, buenos días, compañeros, maestra. El día de hoy vamos a tomar un tema bastante importante, interesante, un hecho histórico que marcó de manera bastante importante la historia de nuestro país, que es la independencia del Ecuador. Somos el grupo número 3, quien les habla Bermeo Ávila Esther, de Psicología. Está integrado también por Cristina Bellán, que también es de Psicología, y la compañera Amy Bonilla, que es de la carrera de Negocios. ¿La carrera, perdón? Negocios.
Perfecto. Esther, ¿tienes problema en tu cámara y por eso no activas? Sí, correcto, profesor. Es que se Ya. corta, entonces como yo estoy compartiendo, entonces por eso la apago un Ya, momento. iniciamos con la compañerita de negocios, ¿ya? Y luego ustedes, Esther, y Ya. la siguiente compañera. Perfecto. Ya, No se bueno, olviden que esta, aunque sea con mayúscula, pueden tildar, ¿sí? Para no ir perdiendo esas reglas gramaticales por allí. Ok. Ok. el proceso de liberación en América Latina se dio por causas estructurales que tenían a partir de condiciones internacionales. Por ejemplo, la caída del Imperio Español, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa fueron muy importantes para causar la independencia o los motivos para causar la independencia en el Ecuador. La independencia comienza con lo que debe considerarse la Revolución Americana contra el antiguo régimen. En 2 décadas, el subcontinente cambió su rostro político y surgieron 15 nuevos países independientes. La crisis del siglo XVIII afectó el equilibrio de poder entre las potencias coloniales, los representantes de esa época que tenían intereses metropolitanos y los grupos locales de propiedad. Con la consolidación del sistema de tesorería, la burocracia estatal perdió su participación total en la vida económica. La mayoría de los trabajadores estaban directa y cada vez más vinculados con las fuerzas de las haciendas. Por otro lado, las barreras comerciales introducidas en la metrópoli afectaban a los grupos importadores y exportadores. Los terratenientes y los comerciantes consolidaron su control sobre las economías locales y regionales, mientras que la burocracia, por otro lado, retuvo únicamente el control político. Esta separación del poder socioeconómico y político contribuyó a la desintegración de las clases dominantes locales, quienes habiendo tomado el control de la maquinaria productiva recurrieron al liderazgo político. Disculpa a mí una consultita, disculpa que te interrumpa. ¿Estás basándote tal vez en la presentación o estás leyendo algún otro texto? Estoy dando una introducción al tema. Ah, ok, sí, porque veo que pasan y yo digo, bueno, ya, ok. Ya, continuemos. ¿Quién continúa? Bueno, voy a continuar. Bueno, vamos a hablar, pues, seguimos hablando de la independencia del Ecuador y cómo fue este proceso histórico. Entonces, como decía la compañera, pues debemos decir que se conoce como independencia del Ecuador al proceso, pues, de liberación del dominio colonial de la Real Audiencia de Quito, que desde 1563 pues, pertenecía al Imperio Español. Este proceso de independencia se inició el 9 de octubre de 1820 con la toma del poder de los criollos revolucionarios de la ciudad de Guayaquil. Esta liberación pues, quedó firmada tras la batalla de Pichincha en 1822, tras la cual Ecuador pasó a integrar la Gran Colombia en 1830, cuando proclamó su propia independencia. Vamos a mencionar algunas causas que se dieron, que se prestaron para que se diera este hecho, ¿no? Pues primero mencionamos la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar para los patriotas de Quito y Guayaquil. También la influencia de las ideas difundidas por la Revolución Francesa, en especial estos ideales de libertad, de igualdad ante la ley, de fraternidad entre los pueblos. También vamos a mencionar la rivalidad que tenían los peninsulares, los criollos locales. Estos competían por los cargos más importantes de la administración colonial. Y también los deseos, los criollos tenían deseos autonomistas, ya no querían no querían depender ni de Bogotá ni de Perú. Y por último, creo que esto fue lo más relevante, era la proximidad que tenían las expediciones libertadoras, que eran lideradas por
por Bolívar y por San Martín. Ahora tenemos aquí la Revolución de Quito. Esto fue, bueno, ahora vamos a hablar de los hechos que se desarrollaron, ¿no?, dentro de esta historia, ¿no? La Revolución de Quito, esto fue entre 1808 y 1812. Aquí la burguesía estaba a cargo de las formas en cómo se manejaba el gobierno. Ellos eran quienes ponían las reglas. En diciembre de 1808, los quiteños se reunieron, bueno, todos los criollos, ¿no?, se reunieron para conspirar contra el gobierno y seguir estos ideales que ellos ya tenían. El 9 de agosto de 1809, ellos se reunieron en la casa de Manuelita Cañizares, que fue un personaje bastante importante dentro de esta historia, porque en la casa de ella se reunieron para planear cómo derrocar a las autoridades españolas. No fue así que hasta el 24 de mayo de 1822 fue la batalla de Pichincha, y posterior a esto, pues ya teníamos firmada la independencia. Puede continuar aquí mi compañera Cristina. Buenos días. Hola, Cristina. Entre 1812 y 1820, el general Toribio Montes estableció el orden y la paz durante un tiempo real en la Real Audiencia de Quito. En España, el rey Fernando VII desconoció la Constitución Cádiz e inició el gobierno autocrático y represivo. Esto tuvo una gran influencia en América Latina, pues el rey intentó que las colonias volvieran a la antigua situación, lo que generó el comienzo de la independencia de algunos países. Durante el transcurso de los años, el Imperio Español iba perdiendo autoridad en América Latina, y no fue hasta el 9 de octubre de 1820 que surgió un nuevo movimiento independentista en Ecuador. Este tuvo lugar en Guayaquil, dirigido por Juan José Joaquín de Olmedo. Cuando Guayaquil se independizó, la primera acción que tuvo fue intentar liberar el resto de la audiencia, pero fue obligado a retirarse, pues el ejército guayaquileño sufrió varias derrotas obligándolo a ello. Con todo esto, en 1821, para prevenir la reacción española, pues decían que el segundo objetivo era Quito, los revolucionarios pidieron ayuda a Simón Bolívar, quien mandó un ejército a Quito dirigido por Antonio José de Sucre. A pesar de las luchas, tenían varios fracasos y corría con lentitud, el ejército logró derrotar imponentemente a los realistas, dando lugar a la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Esta batalla fue la que dio el inicio al curso de la independencia del Ecuador. Simón Bolívar, tras sus ansias de integrar los pueblos en una nación hemisférica, hizo que los años siguientes Quito y Guayaquil se integraran a la Gran Colombia, dando como consecuencia las luchas entre estos líderes y la desintegración de la Gran Colombia y el surgimiento de 3 nuevos estados, entre ellos Ecuador, organizándose como la independencia el 13 de mayo del 1830, teniendo como primer presidente a Juan José Flores. Gracias. El proceso de Ecuador en Colombia luego de la victoria, los quiteños resolvieron la anexión del distrito a Colombia. Cuenca ya lo había hecho unas semanas antes. Sin embargo, Guayaquil tuvo resistencias para dar ese paso. Bolívar tuvo que usar la fuerza para poder conseguir su integración. Así lo que es hoy, Ecuador quedó integrado a Colombia con el nombre de Distrito del Sur, que a su vez fue dividido en 3 departamentos que seguían las antiguas unidades regionales con capitales en Quito, Guayaquil y Cuenca. La República de Colombia había sido fundada en 1819 en plena guerra independentista como una unión de Venezuela y Nueva Granada. Como efecto, Bolívar había intentado de crear un gran país que sería un referente continental. El general Simón Bolívar fue elegido presidente de la República, sin embargo,
por urgencias de la campaña no pudo ejercer su mando y quedó a manos del vicepresidente Francisco de Paula Santander, que realizó juntas de protección de agricultura y el comercio, impulsó una política librecambista, declaró ilegal el trabajo gratuito de los indígenas, estableció el salario mínimo, propuso impuestos directos, impulsó seriamente la abolición del tributo indígena, lo cual causó conflicto entre los grandes latifundistas, que con el tiempo se tuvo que enfrentar a Bolívar, que pugnaba por mantener la unidad de Colombia e impulsar la integración de las nuevas repúblicas americanas. Por algunos años Bolívar dirigió la guerra y gobernó el Perú. Su plan era convocar a un gran congreso en Panamá para gestar la unión de los países hispanoamericanos. La tarea le resultó muy difícil por las fuerzas de dispersión y por las conspiraciones, e incluso las de su vicepresidente. Sus enemigos lo combatieron sin tregua y hasta intentaron asesinarlo. En una ocasión lo salvó de la muerte su compañera quiteña Manuela Sáenz. En temor de la movilización popular, la liberación de los esclavos, la integración de los pardos y del federalismo llevaron a Bolívar a posturas centralistas y conservadoras. Bolívar vio que se resquebrajaba la unidad de Colombia y asumió la dictadura, pero esto agudizó las tensiones y la dispersión. El 17 de diciembre murió camino al exilio. La gran república que creó se había disuelto hacia la separación del sur. La etapa gran colombiana fue de gran agitación para el Distrito Sur. La guerra de emancipación del Perú absorbió enorme cantidad de recursos. La separación que tuvo la Gran Colombia generó grandes deudas en el Ecuador y también hubo conflictos en el proceso de la disolución del Distrito Sur. Gracias. Bueno, realmente hay mucha información que compartir, mucha información que discutir, por decirlo así, pero a veces no se logra, ¿no? En tantos periodos que cada época pues ha surgido, pues no se puede compartir en unos 10 o 15 minutos, pero bueno, lo importante es destacar lo más importante y al menos recordar qué es cada una de las épocas, ¿no? Cristina, ¿claramente me escuchas? Sí. ¿Sí? Sí, sí la escucho. Ok, Cristina, ¿qué obtuvimos con la independencia del Ecuador? Bueno, se obtuvo, pues, la Hay algo que se liberación. obtuvo con la independencia. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo la misma independencia, pues, no depender de los españoles, de tener su propio gobierno. ¿Ya? La También, libertad. sí, la libertad. Se tuvo como primer logro o qué fue lo que tuvimos fue la libertad. Ese proceso de liberación de ese dominio de los españoles que tenían. ¿Ok? Bien, Esther. Escucho. ¿Qué nos enseña esta época, esta independencia? ¿Qué nos enseña a nosotros? Creo que podría destacar la lucha de nuestros ideales, de los ideales. La lucha por la libertad, la lucha por los derechos, la lucha por las injusticias y la unión de los pueblos sobre todo. Exacto. Esa posibilidad de tomar esas decisiones de manera autónoma y libre, ¿sí? Porque justamente eso nos brinda o nos permite esta independencia, ser libres, ser autónomos y tomar nuestras propias decisiones. Un valor, por decirlo, moral y ético, ¿no? Que tiene que ver mucho con la capacidad de cada persona de valerse por sí misma y no estar sometida o no estar dependiendo del dominio de algún ente o de Cualquier otra cosa. Exacto, de otras personas, en este caso los españoles. La situación de un país que no esté sometido a alguna autoridad o a algún poder de otro, ¿no? Entonces, eso nos enseñan por la independencia, a luchar por lo que queremos, como dice la compañera, a tomar nuestras propias decisiones y tener esa libertad
¿sí? Y capacidad, como tenemos esa capacidad de valernos por nosotros mismos. Ok, Ami. ¿Claramente? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Hubieron muchos personajes que ustedes nombraron, pero ¿cuáles son esos que tú consideras que más se destacaron en esta época? Principalmente Simón Bolívar, ya que gracias a él se pudo conseguir algunas partes de independencia en algunas de las ciudades del Ecuador. Sin embargo, también tuvo sus como consecuencias malas, ya que quería unificar todos los países latinoamericanos, los quería unificar y no todos estaban de acuerdo con unificar todos los países. Y también así se perdió tierras de Ecuador, se perdieron tierras de otros países. Claro. Y también el vicepresidente de esa época, porque abolió muchas injusticias que habían en esa época de parte de los terratenientes hacia los indígenas. Entonces, para mí, es unos personajes más. Ustedes nos mencionaban algo de los latifundistas. ¿Quiénes son esos latifundistas? A mí. Eran los propietarios de las tierras grandes. Protectores y dueños, ¿no? De esas grandes tierras. Sí, y ahí trabajaban los indígenas y los explotaban también. Exacto. Gracias a los dos grupos, muy bien. Le voy a hacer una pregunta muy puntual a Reyes Cedeño y Irene Estefanía. ¿Sí me escuchas, Irene Estefanía? Marcel Guerrero. Buenos días. Por eso es muy importante que tenga habilitada cámara, porque si uno los nombra y no contestan porque no están. Buenos días, Marcel. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Sí, el activo. No creo que estén tan complicados como activar un momentito la cámara. Marcel, buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue nuestro primer presidente, de acuerdo a los compañeros que nombraron también y que estuvo en nuestro país? ¿Cuál fue? Primer presidente. Que tuvo en nuestro país, sí. Es golpe. ¿No escuchó? ¿No? Ya listo, es que abajo estaban gritando. No, no lo escuché a usted. Sí, es que por eso. Velasco Ibarra. ¿Perdón? Velasco Ibarra. No. Hagamos otra pregunta. A ver, Kimberly Candela. No. Nada, está entretenido y por eso la cámara tiene que activar y estar pendiente de la actividad que estamos haciendo. Kimberly. Tampoco está. Hola. Aquí está. A ver, Kimberly. Angie, ya te doy la palabra. ¿Sí me escuchas, Kimberly? Sí, sí la escucho. Perfecto. ¿Puede activar su cámara, por favor? Ok. Kimberly, ¿nos puedes contestar, por favor, la pregunta que no pudo contestar el compañero? ¿Cuál era? No diga Esther. Es que no escuché la pregunta. ¿Cuál fue nuestro primer presidente? Juan José Flores. Ah, ya le pasaron el dato. Mentira. Gracias, Kimberly. Mire, son informaciones que van a ir en un examen probablemente y es de cultura general. Puede que sí, no nos acordemos, nos olvidemos, pero eso lo dijeron los compañeros, lo nombraron en la exposición. Entonces, por favor, estar más pendiente, activen cámara en la próxima clase y así voy a comenzar a hacer preguntas, por favor. ¿Sí? Ok. Ahora sí, le doy la palabra a quien quería hablar por aquí. ¿Quién era? Camille. Probablemente era para contestar la pregunta del compañero, pero quise hacerle y les voy a dirigir todas las preguntas justamente a las que no tienen activada cámara. No sé, Camille, tal vez ibas a comentarnos algo. Justamente Sí, justamente le iba a responder la pregunta sobre quién había sido el primer presidente. Bueno, ok. Bien, estamos con los dos grupos. La siguiente semana continuamos con la época de la República y es la última época de historia del Ecuador y luego vamos con el Ecuador contemporáneo. En la plataforma yo lo he compartido estas unidades por pestaña. No sé si se dieron cuenta. Está habilitada las dos pestañas. En la unidad 1 están ya los grupos que hemos ido avanzando y la unidad 2 están los otros grupos. Y así
voy a ir habilitando para que se vayan dando cuenta los otros grupos y compañeros dónde están y con qué tema, ¿ok? Entonces, estén pendientes en la siguiente actividad que se va a habilitar en estos días. Entiendo que algunos no han podido hacer el control de lectura o el cuestionario que se habilitó porque no estaban matriculados, pero ya vamos a ver cómo nos organizamos con esas actividades que no pudieron algunos resolver. Paula, por favor. Buenos días, licenciada. Respecto a esa control de lectura, no sabía que había que realizarlo. Sin embargo, sin embargo me di cuenta ya cuando se había cerrado, porque yo creo que fue el día de ayer o antes de ayer, y fue porque un compañero me dijo que a él le había llegado la notificación por correo, pero a mí no me llegó nada. Entonces no sé cómo resolver ese problema, porque igual usted no mencionó nada en la clase pasada. Ya, a que yo no mencione que se va a habilitar, siempre tienen que estar pendientes en la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se va a habilitar en estos días otra actividad, tienen que estar pendientes. Entonces, lo que vamos a hacer es organizar otras actividades para que ustedes vayan de a poco recuperando. Lo que normalmente suelo hacer es que al final de la materia habilito un recurso para que alguien que quiera recuperar un trabajo lo pueda hacer, pero un recurso para cualquier actividad, ¿sí? Porque puede ser que quieran ustedes no quedarse con esa nota porque no pudieron hacer una actividad, pero la pueden reemplazar con ese recurso que yo lo habilito al final, ¿sí? ¿Algo más? Ok. Esperemos que todos estén matriculados. Nos vemos la siguiente semana. Yo voy a ir actualizando la lista y los siguientes dos grupos, por favor. Es la última época, que es la República, y continuamos con Ecuador contemporáneo. Son dos grupos para la siguiente semana y ya están habilitados con los temas. ¿Ok? Gracias, que tengan linda tarde y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Que pasen bien. Gracias. Chao. Chao.